Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la introducción a la terapia cognitiva conductual con adolescentes. Agradecemos a quienes nos acompañan en nuestra sala de Zoom y a quienes nos van a ver asincrónicamente también en nuestro canal de YouTube. Somos ADIPA. El docente que impartirá el seminario, ¿cierto? Es Jonathan Martínez Líbano. Él es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, magíster en Gestión Educativa, magíster en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, múltiples diplomados relacionados con recursos humanos, habilidades directivas y evaluación psicológica, postítulos en Psicoterapia de Adultos, posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la Pontificia Universidad Católica, diplomado en psicoterapia de pareja, un enfoque relacional, certificado en enseñanza superior y certificado en estrategias de enseñanza digital. Así que agradecemos nuevamente la participación, ¿cierto? Y les dejo con el docente para dar inicio al seminario. Todo suyo, profesor. Ya, gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien. Tenemos a todo Chile, personas de distintos lados de Chile conectados, así que, pucha, de verdad un gusto estar acá presente con ustedes, ¿ya? Les voy a proyectar la presentación, chiquillos, para que podamos un poquito ordenar, porque de repente me dan cuerda y, pucha, hablo demasiado, pero voy a tratar de ser lo más conciso posible para no aburrirlos tanto, ¿ya? Bien, bueno, hoy día les voy a hablar un poquito del trabajo que uno hace desde la terapia cognitiva conductual con adolescentes, ¿verdad? A mí me encantan los adolescentes. Yo debo confesar que soy un fan de la adolescencia, al igual que me encantan los alumnos de pregrado también, porque me hacen sentir joven todavía. Todavía tengo las jergas buenas que uno cacha los videos que están virales, por ejemplo, todas esas cosas las sé, así que no estoy tan desconectado de la realidad. ¿Ya? Entonces, bueno, para trabajar con adolescentes hay que tener varias cosas, pues varias habilidades probablemente. Hay que utilizar de repente esa irritabilidad, hay que utilizar de repente esa labilidad que de repente nos muestran. Eh, Probablemente le ha tocado a usted de pronto atender a adolescentes que de repente son medio reacios a la terapia, no quieren venir con nosotros, de hecho, y siempre me pongo en la posición de ellos ir o venir donde un viejo como yo a contarles cosas porque mi papá o mi mamá me obliga, ¿cachai? O sea, ¿y quién es este viejo? ¿Cachai? Entonces, ¿por qué tengo que contarle a él? O sea, no sé si alguno de ustedes dio terapia, imagino que sí, porque yo terapia, y es difícil encontrar un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? Es como raro ir a donde alguien a contarles tus intimidades más íntimas y sin, obviamente, conocerlo, ¿ya? Bueno, hoy día vamos, como les dije, vamos a hablar un poquito de lo que es la TCC en adolescentes. ¿Ya? Me encanta un poco hablar de este tema, porque de verdad yo siento que la terapia cognitiva conductual, como siempre digo, es como una cajita de herramientas. ¿Ya? Es una cajita de herramientas en definitiva que hay mucha evidencia científica que nos ayuda evidentemente a poder hacer algo con nuestros pacientes, ¿ya? Y esto yo lo entendí, veo que hay esta gente bien joven conectada, lo entendí bastante bien cuando tuve que atender mis primeros pacientes, ¿ya? De hecho, uno, la carrera tiene tantas asignaturas, bueno, yo estudié cuando la carrera duraba 6 años, para que cachen. Yo hice 64 asignaturas, eh, y cuando llegué a la práctica sentía que no sabía absolutamente nada, ¿ya? O sea, después de tantas asignaturas no sabía nada. Y el primer caso que siempre cuento que me tocó fue un abuso sexual, una violación, de hecho. Y yo dije, ¿qué hago acá? O sea, no tengo idea qué hacer. ¿Ya? De hecho, fui donde mi supervisor en ese momento y le pregunté, ¿qué se hace acá? ¿Cómo se atiende esto? Y el supervisor me miró con cara de ojos de huevo, así, sabiendo menos que yo, probablemente. Dice, no sé, que Dios te acompañe, trata de hacer lo que pueda. ¿Ya? Entonces ahí encontré que, claro, que en definitiva me faltaba un poquito más aprender de técnicas, ¿ya? Y ahí encontré efectivamente la terapia cognitiva conductual, que tiene un modelo, que tiene una forma de intervenir y que ese modelo de intervenir es muy efectivo, ¿ya? Porque en estricto rigor, hasta el día de hoy, una de las terapias que tiene mayor, pero mayor evidencia científica es la terapia cognitiva conductual, ¿ya?
Por lo tanto, cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual es un enfoque de verdad estructurado. ¿Ya? Sí, la idea es que cuando nosotros, usted más bien dicho, vean lo que hacemos dentro de lo que es este diplomado que estamos obviamente promocionando, ustedes puedan hacer todo el ciclo, ¿ya? Porque en estricto rigor, efectivamente, como terapeuta cognitivo-conductual, siempre tenemos que hacer una evaluación, ¿verdad? Tanto verbal, observacional, a través de escalas psicológicas, que es muy importante, ojo, y luego de eso, bueno, llegar al diagnóstico, dar a conocer el diagnóstico al paciente, trabajar con el paciente, obviamente, el objetivo terapéutico, y después cada vez que nosotros vamos a ir a pegarle a un objetivo terapéutico, efectivamente tenemos que, sin lugar a dudas, un poco introducir la técnica. ¿Bien? Eso es súper importante y en algunos casos que son más complejos como trauma complejo o estrés postraumático, eso es fundamental. ¿Bien? Porque imagínense las personas que han tenido estas situaciones complejas, efectivamente sienten que han perdido el control de todo en su vida y en la terapia tienen que recobrar el control. ¿Ya? Por lo mismo, yo siempre le digo a mis alumnos que hay que introducir la técnica con los pacientes. ¿Y esto cómo se hace? En definitiva, nosotros le decimos, mira, ¿te acuerdas del objetivo terapéutico que nosotros hicimos? Que la idea era bajar un poco los niveles de angustia, o lo pueden hacer de manera coloquial, este nerviosismo, como lo hago yo, sea, ok, mira, el día de hoy te voy a enseñar una técnica que se llama tanto, que sirve para esto, y la idea es que la vamos a probar acá en la sesión. Y esta técnica, obviamente, la idea es que tú después la puedas, obviamente, poder reforzarla o aplicarla o practicarla en tu casa. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente, es un enfoque estructurado. ¿Ya? Nosotros tenemos formas de trabajar muy específicas, tenemos técnicas que obviamente ocupamos que también son muy específicas. Y la idea, creo yo, y esto con mucho respeto, yo creo que algunos piensan distinto a mí, la idea es siempre, 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 siempre no perder al paciente de vista. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque de pronto pueden haber muchas, pero muchas técnicas, ¿ya? Pero nosotros tenemos que ir tomando decisiones de cuál técnica le va a ser mejor a mi paciente. ¿Ya? A veces, por ejemplo, yo, como pucha, igual llevo años en esto, si me llega un paciente adolescente con depresión, yo no me pierdo. Inmediatamente hago una activación conductual, que es terapia de tercera generación. ¿Bien? Se ve a un paciente que viene con crisis de pánico, angustia, está con las primeras crisis de pánico clásicas que aparecen por ahí por los 14, 15 años, también no me pierdo. Inmediatamente hago estrategias de relajación, respiración o mindfulness. ¿Bien? Entonces, de alguna otra forma, nosotros como terapeutas cognitivos conductores tenemos respuestas a los síntomas que tienen nuestros pacientes. Por lo tanto, es verdad que nosotros efectivamente nos orientamos al presente, ¿ya? Nosotros nos orientamos al aquí y ahora. Obviamente tratamos de que nuestro paciente mejore rápidamente la sintomatología, ¿ya? Porque obviamente imagínense, una persona que va a un terapeuta va buscando respuestas, ¿ya? Y a veces me han llegado algunos pacientes desilusionados un poquito de psicoterapia, porque me han dicho, pucha, el terapeuta anterior que tenía, o la terapeuta anterior que tenía, pucha, era súper pasivo, o sea, no me decía nada, era como, pucha, ¿qué te hace sentir eso? Y aquí es la primera vez que alguien me está enseñando técnicas para bajar la angustia, técnicas para controlar mis pensamientos dañinos, entre otras cosas. Entonces, efectivamente, la terapia cognitiva conductual se orienta al presente, pero ojo, con las estrategias de tercera generación, vamos a ir a profundizar mucho más. ¿Ya? Hay terapias de tercera generación, chiquillos, que son impresionantes, honestamente. Una de mis favoritas son la terapia central en los esquemas de Jeffrey Young, que de verdad ustedes pueden trabajar el trauma complejo, pueden trabajar situaciones de abuso, pueden trabajar situaciones de violencia intrafamiliar, o sea, de esquemas súper duros que nuestro paciente ha tenido desde la primera infancia. ¿Ya? Y es súper efectiva. También tienen todo lo que es en la actualidad, la terapia aceptación compromiso, que probablemente también es una de mis favoritas. La terapia, bueno, ya le dije, centrada en los esquemas, la terapia centrada en mindfulness, la DBT, o sea, hay un sinnúmero de técnicas que ustedes pueden tomar en cuenta. ¿Ya? Y la idea un poquito de este diplomado y obviamente esta conferencia es mostrarles algunas de esas técnicas que efectivamente ustedes pueden ir combinando. ¿Ya? Obviamente que nosotros nos vamos a centrar en algo súper importante, que es la conducta de la persona. Nosotros lo que queremos hacer es sí o sí modificar, ¿ya? Pueden ser modificar pensamientos, pueden ser modificar afectos, pueden ser modificar conducta,
puede ser modificar relaciones. ¿Ya? Porque un poco la terapia cognitivo-conductual ha tenido evoluciones, por cierto. Algunas personas todavía creen que la terapia cognitivo-conductual es, pucha, es Pavlov, perrito Pavlov, ¿cachai? Onda, Skinner, palomas, o sea, también hay parte de eso, por cierto, ¿ya? Pero eso es la primera terapia cognitiva, o sea, más que terapia cognitiva, terapia conductual, ¿ya? Entonces, obviamente, nosotros nos vamos a centrar en trabajar con el paciente, ¿ya? O sea, el paciente es un sujeto activo del cambio, ¿ya? Por eso muchas veces, y sobre todo con los adolescentes, tenemos que trabajar mucho ese tema, ¿ya? Porque no sé si le ha pasado, me ha pasado varias veces que el adolescente llega ahí con la capucha aquí en la cabeza, llega y se sienta así, ya, ¿qué me va a decir este gallo? ¿Ya? Claro, pensando de que uno finalmente le va a decir cosas y con eso él va a cambiar. No, aquí las personas tienen que trabajar para obviamente realizar los cambios y obviamente empezar a sentirse mejor, ¿ya? Y lo otro que me gusta mucho a mí también es que la terapia cognitiva conductual es estructurada y es limitada en el tiempo, ¿ya? Nosotros no queremos mantener a perpetuidad un paciente en terapia, ¿ya? Ese es uno de los objetivos de la terapia cognitiva conductual. O sea, mientras menos sesiones, mejor, por así decirlo, ¿ya? Y obviamente que hay mucha, pero mucha evidencia que comprueba que esto sirve y es efectivo, ¿ya? Tal como les decía anteriormente, hemos tenido una evolución. Antes del 1960 habían otros autores, por cierto, pero un poco dejé solamente del 1960 en adelante, que es como la época más clínica, ¿ya? Pero antes, obviamente, tenemos a Watson, tenemos a la Mary Covey Jones, por ejemplo, que muchas de las personas desconocían que era mujer. De hecho, la primera técnica clínica de modificación de la conducta la hizo una mujer. ¿Ya? De hecho, muchos pensaban que era hombre, porque antes los autores firmaban con la sigla M. Jones. Entonces, como usted sabe que el mundo antes era súper, ultra, mega machista, todos pensaban que era hombre, ¿no? Y la primera gran técnica de modificación de la conducta fue hecha por una mujer, Mary Covey Jones, ¿ya? Entonces, en definitiva, bueno, antes de eso, por eso les decía eso, pero bueno, está Albert Ellis, Beck, que probablemente son los que ustedes probablemente más manejan. Sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el tiempo, ¿ya? Y ha habido, y esto es importante que lo tomen en cuenta, ha habido una modificación en cómo se conceptualiza la psicopatología desde la TCC. Antes nosotros hablamos de distorsiones cognitivas, pensamientos disruptivos, hablamos, por ejemplo, de esquemas, ¿ya? Eh, y ahora lo que está en estos momentos ya efectivamente instaurado es la terapia basada en procesos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Ya, y a mí me gusta mucho esto, porque en definitiva la terapia basada en procesos, que uno de los precursores Hayes, nos dicen, oye, si nosotros vemos finalmente que un paciente tiene esto descendido, por ejemplo, bueno, apliquemos estrategias de DBT, de ACT, de mindfulness, de lo que sea finalmente, para mejorar ese proceso, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo ahora las terapias basadas en procesos es no centrarse única y exclusivamente en la sintomatología. Y lo que tratan de hacer es generar, por así decirlo, habilidades, ¿ya? Y uno de los elementos más centrales, queridos colegas, es, sin lugar a dudas, fomentar la flexibilidad psicológica en nuestros pacientes, ¿ya? Ahora bien, yo probablemente soy un terapeuta un poquito atípico, debo confesarlo, pero que yo mezclo técnicas, ¿ya? Pero no insisto, yo no pierdo de vista al paciente. Si de pronto tengo que aplicar algo de primera generación, lo voy a hacer, porque efectivamente veo que eso tiene incidencia en mi paciente. Si tengo que aplicar reestructuración cognitiva, lo hago, porque eso le hace bien a mi paciente, ¿ya? Entonces, en definitiva, ustedes nunca tienen que dejar de perder la vista de vuestro paciente. Y hay que entender, ojo, que que el adolescente tiene sus particularidades, pues, ¿verdad? Está en un proceso de maduración, por lo tanto, hay harta, muchas veces hoy día hay mucho como de repente de regulación emocional, por lo tanto, eso evidentemente que va a afectar obviamente a sus estados de ánimo, a sus formas de interactuar con otros. También pasan a ver cosas más importantes, como por ejemplo el desarrollo social, la importancia de los grupos, por ejemplo. Probablemente en esta instancia es donde ustedes reciben más pacientes con ansiedad social, por ejemplo, porque antes eso no era tan importante, honestamente, pero ahora el chico tiene que salir al mundo.
Y a veces efectivamente salir del mundo es una angustia. ¿Ya? Y evidentemente también todo este desarrollo identitario que se da en la adolescencia es fundamental conocerlo y evidentemente saber manejar de qué forma poder ayudar a este paciente. ¿Ya? Ojo, si bien hay patologías, por ejemplo, en la adolescencia, de hecho, todos los estudios, queridos colegas, refieren de que las primeras descompensaciones psicológicas, psiquiátricas, siempre se dan en la adolescencia. ¿Ya? Nosotros sabemos que efectivamente es el inicio de muchas patologías a lo largo de la vida. Por ejemplo, si usted observa en sus pacientes, no sé cuántos de ustedes atienden pacientes adolescentes, ¿atienden a estos pacientes adolescentes ustedes? ¿Atienden solamente adolescentes o atienden en el chat? A ver, si es que para leerlos, ¿atienden solamente adolescentes o también adultos? Yo atiendo adolescentes y adultos. Ya, me encanta mi trabajo, honestamente. Ya, a todos. Ya, niños, adolescentes, sí. Súper bien. En definitiva, ustedes, por ejemplo, probablemente van a coincidir conmigo. O a lo mejor no estoy equivocado, pero a ver si es que me ayudan en el chat con respecto a lo siguiente. Si ustedes ven, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos trastornos de personalidad en la adolescencia, ¿verdad? Bien. Ahora bien, no lo podemos diagnosticar, ¿verdad? Porque en estricto rigor, al día de hoy, los criterios estadísticos o los criterios diagnósticos nos dicen que, oye, el trastorno de personalidad se puede diagnosticar después de los 18 años. Pero nosotros lo que vemos en la consulta es la configuración precisa de un trastorno de personalidad. ¿Sí? Por ejemplo, trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad obviamente histriónico, por ejemplo, uno lo ve en la consulta. Lo que pasa es que lamentablemente no se puede diagnosticar porque aún no cumple 18 años. Sin embargo, eh, claramente hay muchos rasgos de personalidad que no todos nos hacen indicar que la cosa va para allá. Por lo tanto, la adolescencia es, sin lugar a dudas, un elemento crítico. ¿Bien? Y aquí hay una cuestión que siempre me gusta decir a los papás, a todo el mundo, que ojalá tenga la posición, la posibilidad de, con el cual conversar, es que mientras antes mejor. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, si yo veo algo en mi hijo o mi hija, que no me cuadra o que me asusta, qué sé yo, siempre es bueno consultar, por cierto. Siempre es bueno consultar con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿ya? Porque de verdad, mientras antes nosotros podamos pesquisar sintomatología, va a ser mejor va a ser mejor el cuadro, ojo, va a ser mejor el tratamiento, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, existen diferentes estudios que hablan acerca de prevalencia de los problemas de salud mental en adolescentes. ¿Ya? De hecho, el trastorno que tiene mayor prevalencia entre los adolescentes son los trastornos de ansiedad. ¿Bien? Esto, obviamente, nosotros lo vemos en la consulta, o sea, inicios de crisis de pánico, ¿verdad? ¿Bien? Trastorno de ansiedad generalizada, niños con mucho miedo, por ejemplo, a que suceda lo peor, entre otras cosas. ¿Bien? Y aquí una serie de artículos que les dejo, que nosotros hemos publicado recientemente, en 2024, 2025 también en razón de la salud mental de adolescentes. Por ejemplo, aquí hay uno, este último, que nosotros lo publicamos en una revista súper prestigiosa, que hablamos de depresión, ansiedad y estrés en el sistema educacional chileno, por ejemplo. Y ahí efectivamente observamos que lamentablemente los adolescentes, los niños y adolescentes, ojo, el 60% de ellos presenta síntomas de depresión. ¿Ya? El 63% presenta síntomas de ansiedad y el 50% presenta estrés crónico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto, en definitiva? Que en estricto rigor nosotros como terapeutas efectivamente tenemos que estar absolutamente preparados. ¿Ya? Las investigaciones no son solamente para decir que uno publica, no, pues las investigaciones son para aprender. ¿Ya? Porque en definitiva muchas veces las investigaciones nos pueden decir finalmente eh, en qué me tengo que a lo mejor yo como profesional preparar más. Y claramente la ansiedad es una de las cosas que ustedes tienen que trabajar muy profundamente o aprender más técnicas acerca de eso, porque probablemente, así como les decía a mis alumnos de pregrado hace como 5 años atrás, o 10 años atrás, probablemente más, yo les decía, miren, el trastorno del futuro no va a ser la depresión en Chile, sino que va a ser la ansiedad. Dicho y hecho, todas las mediciones, efectivamente, en la actualidad, colocan a los trastornos de ansiedad primero que los trastornos de depresión. ¿Ya? Entonces, trastorno de estado de ánimo. Entonces, es importante estar preparado y la terapia cognitiva conductual de verdad tiene las herramientas necesarias. ¿Ya?
¿Por qué? Porque hay muchos estudios que avalan las técnicas, ¿ya? Hay mucha publicación en la actualidad que dice cómo hacer las técnicas, ¿ya? Antes, probablemente, no sé, en mi época, nosotros aprendíamos de libros nomás, po, pero ahora ustedes tienen el mundo. O sea, ustedes tienen libros en PDF, tienen de todo. Pero a veces es tanta la información que a veces uno no sabe por dónde partir. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es súper importante a lo mejor dejarse guiar por algún colega que sea más viejito que yo, que tenga mayor experiencia, porque en definitiva te puede mostrar mejor el camino. Porque en definitiva, la TCC finalmente tiene una eficacia comprobada, se adapta muy bien, ojo, tiene una estructura muy clara para los pacientes y eso les acomoda mucho, ¿ya? Y obviamente estamos orientados a objetivos, ¿ya? O sea, en definitiva, a mí me encanta hacer una sesión al final, cuando ya termino con mis pacientes, me encanta hacer la sesión de despedida, porque antes de esa sesión le pido que contesten exactamente las mismas escalas que le pedí que contestaran al principio de la terapia, exactamente las mismas. Y ahí les muestro el antes y el después. Y esa no es una medición mía, ¿sabes? No es algo que yo diga, oye, ¿sabéis qué? Pucha, yo creo que estáis mejor. No. En definitiva, una evaluación concreta está diciendo que efectivamente tú has avanzado en la terapia. Y yo eso sí lo puedo hacer, ¿ya? Eso yo sí se lo puedo asegurar a un paciente, ¿ya? Por lo tanto, es claro que la terapia cognitiva conductual tiene sus ventajas, sobre todo en la adolescencia, ¿ya? Y hay que entender, ojo, que la terapia cognitiva conductual sigue teniendo algunos elementos centrales, como la importancia de la cognición, ¿ya? Ojo con eso, la importancia de la afectividad, ¿ya? Y la importancia de la conducta, ¿ya? Pero últimamente se ha sumado un cuarto punto, y eso es súper importante que lo entiendan, que es el contexto, ¿ya? De hecho, las terapias de tercera generación también se llaman terapias contextuales, ¿ya? Porque estudian la conducta en el contexto, ¿ya? Y me parece de toda lógica, honestamente. O sea, nosotros no podemos entender la conducta de un paciente sin englobar el contexto, claramente. Entonces, es importante tener en cuenta que estos fundamentos se siguen manteniendo, ¿ya? O sea, no hay un cambio así que pasamos de dejar de creer en la conducta a no creer en la conducta, claramente no. Pero sí seguimos hablando de esquemas cognitivos, de pensamiento automático, de las regulaciones emocionales, por ejemplo, y de conductas resultantes, por ejemplo, ¿ya? Y claro, hay estrategias súper sencillas como esta, por ejemplo, que se las recomiendo. Y siempre está la trabajo con mis pacientes, que es el modelo ABC de Ellis, que me encanta Ellis, probablemente uno de los autores que partí leyendo y dije, oh, no, yo quiero ser cognitivo conductual, es con Ellis. Ellis trabaja, es maravilloso el libro, honestamente, escribe genial, escribe mejor que Beck, aunque Beck probablemente es más conocido que Ellis, pero Ellis es mucho más amable, trabaja con el humor, es súper bacán, ¿ya? Y de hecho, Ellis tiene una idea que en definitiva inspiró a los terapeutas de la tercera generación, ¿ya? Fíjense que Ellis fue el primero en empezar a hablar acerca de la aceptación radical, ¿ya? Entonces, Ellis decía, oye, pucha, intentemos de que el paciente se acepte, o sea, si finalmente ser vergonzoso no es tan malo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, esa idea, por ejemplo, la toma Stephen Hayes, ¿ya? Y Stephen Hayes la hace parte de su nuevo paradigma de la terapia de aceptación-compromiso, la aceptación, ¿ya? Y ojo, la aceptación no implica tener esta cuestión de conformismo, ¿no? Aceptación significa, en definitiva, estar dispuesto a sentir, ¿ya? Y esta técnica, por ejemplo, es súper sencilla. Yo la trabajo mucho con los pacientes adolescentes, funciona extraordinariamente bien, porque a veces los pacientes adolescentes no logran ver cómo procesan la información, ¿ya? Entonces el modelo ABC, que nos va a hablar que va a existir un acontecimiento activador, que va a llevar a creencias y va a llevar a consecuencias, ayuda mucho al adolescente a ordenar el pensamiento, ¿ya? Y ayuda mucho, ojo, y esto creo que esto es importante, a ser consciente finalmente lo que él tiene o lo que está procesando. Y ese es un primer punto, finalmente, en la terapia cognitiva conductual, es un poco que el paciente se dé cuenta de lo que tiene, de qué forma eso finalmente lo está procesando y de qué forma ese procesamiento le está afectando, ¿sí? Porque aquí hay una frase que siempre digo, no sé si alguno de ustedes ha hecho algún curso conmigo o alguna conferencia, un seminario, siempre lo digo, discúlpenme, pero yo creo que nadie puede luchar contra aquello que no conoce. O sea, nadie puede luchar contra aquello que no conoce, ¿sí?
que a veces cuando colocamos en palabras lo que el adolescente tiene, se empieza a dar cuenta de que chuta, que no está loco. Se empieza a dar cuenta de que no está piteado, como decimos en Chile, para los colegas extranjeros es como loco, por así decirlo, que no está mal, sino que chuta, la ansiedad es absolutamente normal en ciertos contextos, que esa ansiedad efectivamente se da cuando están estos estímulos en el entorno, y que, ojo, tengo que aprender a controlarla. Porque, ojo con esto, nadie le puede decir a usted que le va a quitar la ansiedad, po. Eso sería una estafa, honestamente. Nadie puede quitarle la ansiedad. Lo que sí puede hacer usted es, obviamente, aprender a controlarla, aprender a manejarla, reducirla, por ejemplo, entre otras cosas, y todo eso lo hace la terapia cognitiva. ¿Ya? Yo siempre digo que la terapia cognitiva conductual a mí me salvó la vida, honestamente, ¿ya? Porque al menos me da la tranquilidad de que yo sí puedo hacer algo por un paciente. O sea, llegue el caso que llegue, al menos algo voy a poder mejorarle la vida, ¿ya? Entonces, obviamente que hay factores de éxito en la TCC, ojo, claramente, yo creo que aquí hay varias cosas que obviamente las vamos a ver más en detalle en el diplomado, pero la autenticidad y el respeto es fundamental. ¿Ya? Respetar la diversidad es tremendamente importante. O sea, hay que entender que ahora estamos con otra generación. ¿Ya? O sea, hay que tener, ojo, mucho cuidado a veces con los comentarios que nosotros podemos hacer, porque en estricto rigor, pucha, de parte a lo mejor, inclusive de partida de algún desconocimiento nuestro, podemos, pucha, faltar el respeto sin querer queriendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que prepararse finalmente. Hay que evitar, obviamente, esta posición de autoridad rígida. O sea, yo ocupo mucho el humor, o sea, me río mucho. Pucha, antes, efectivamente, el humor era mucho más hacia afuera, ahora me coloco yo como ejemplo, por si acaso. ¿Viste? Entonces, validar las experiencias que tiene el paciente son fundamental, la confidencialidad tiene que estar adaptada, la puse ahí, porque recuerden que nosotros, en nuestros pacientes adolescentes, no podemos tener un secreto profesional al 100%, pues, es imposible. ¿Ya? Y eso también es importante aprender a hacerlo. Al menos yo con mis pacientes adolescentes les digo algo más o menos así. Les digo que, mira, si hay algo que yo identifique que te pueda dañar, yo lamentablemente tengo que romper mi secreto profesional. ¿Ya? Si no sé, si un paciente les dice a ustedes, mira, sé que he estado pensando en arrancarme la casa, chuta, eso yo no lo puedo mantener en secreto. ¿Ya? Porque claro, efectivamente puede llevar a una situación súper compleja. Entonces, es importante en definitiva también abordar el tema de la motivación, ¿cachai? O sea, a veces hacer estos ejercicios en sesiones ayuda mucho, ¿ya? Por ejemplo, la terapia de aceptación compromiso, que es una terapia muy elegante, honestamente, y que genera cambios maravillosos, honestamente. A través de las metáforas, por ejemplo, el paciente no se da ni cuenta cuando empieza a cambiar. ¿Eh? Simplemente se da cuenta que está cambiando. Entonces, también establecer objetivos propios, utilizar obviamente reforzadores, siempre ocupar reforzadores, queridos colegas, siempre. ¿Bien? Eso al menos a mí es lo que me ha llevado por un súper buen camino con los pacientes adolescentes. ¿Bien? Y también trabajar harto el tema de la colaboración. Yo siempre le digo a mis pacientes esto, mira, yo les digo, si tú ves que algo no está resultando, por favor, dímelo. Yo no me voy a enojar, de verdad. Es al revés, me voy a sentir súper orgulloso de ti porque me estáis diciendo que algo que supuestamente yo creo que te va a hacer bien no te está haciendo bien. ¿Ya? Entonces, si hay una técnica, por ejemplo, que no te está haciendo sentido, si hay una técnica que lamentablemente no está funcionando, tienes que decirme pues, para poder ayudarte y vamos a cambiar la técnica, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta. También tenemos que ser flexibles con los formatos, tenemos que utilizar la tecnología. Hay varios videos y que les voy a mostrar que yo uso con los adolescentes que funcionan súper bien. A veces, esto con mucho respeto por si acaso, a veces los chiquillos adolescentes le creen más a YouTube que a uno. Po, ¿ya? De hecho, no sé, cuando le doy un diagnóstico a un paciente adolescente, le muestro un video y le digo, mira, esto es más o menos lo que tenés tú, ¿cachai? O sea, igual le digo los síntomas y todo lo demás, pero le digo esto es más o menos lo que tenés tú, y ahí el paciente dice, chuta, sí, en realidad, como que no te creía mucho a ti, pero sí a YouTube, ¿ya? Entonces, siempre hay que hacer una buena evaluación inicial, siempre, ojo, siempre, siempre, siempre. Y ahí en el diplomado vamos a hablar harto de qué escala utilizar, de qué forma hacerlo, pero claro, siempre vamos a partir de entrevistas, obviamente, estructuradas, semiestructuradas, eso ustedes probablemente lo ven en el pregrado, pero también a través de escalas y autoinformes, que son súper importantes. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que también tenemos que hacer un análisis funcional. ¿Ya? ¿Qué significa esto?
que nosotros en estricto rigor tenemos que evaluar, por ejemplo, cuáles son los estímulos que gatillan el problema. Ojo, pero, y esto es lo que les voy a decir, es súper importante, ¿no? No solamente para esto, sino para la vida, sino que también tenemos que identificar, sin lugar a dudas, las situaciones que mantienen este problema. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que un adolescente, les voy a contar un caso, ¿ya? Un adolescente yendo al colegio le dio una crisis de pánico. ¿Ya? Iba en la micro, ¿ya? Iba al colegio y le daba una crisis de pánico en la micro. ¿Ya? O sea, el evento efectivamente súper, súper distinguible. ¿Ya? Sin embargo, claramente nosotros no solamente tenemos que trabajar con el estímulo, o sea, no tengo que trabajar solamente con la percepción, ¿eh? de subirse a la micro, porque eso sería lo más simple, sino que también trabajar con todas las conductas que, por ejemplo, esa crisis de pánico le ha hecho evitar. Ojo, porque muchos de los pacientes tienen esto que habla Hayes, que es la evitación experiencial. En términos súper sencillos, a veces puede pasar de que una persona elimine inmediatamente la angustia, pero el problema sigue perpetuándose. Por ejemplo, otro caso, un cabro joven también. Este chiquillo le habían ofrecido un trabajo súper importante en el norte de Chile. Y lo primero que pensó inmediatamente dijo que no al ascenso. ¿Por qué? Porque pensó, norte de Chile, voy a tener que viajar, tengo miedo a los aviones, tengo crisis de pánico con agorafobia, ¿cachai? Entonces, ¿me va a dar la crisis de pánico en el avión? No. O sea, inmediatamente rechazó el ascenso. Pero el rechazar el ascenso, al principio efectivamente le ayudó mucho a bajar la angustia, porque dejó de pensar eso, pero el problema se siguió perpetuando. Porque después en la noche solo pensaba como tan tonto, pero ¿por qué no puedo hacer? Nunca voy a poder superar la ansiedad, ¿cachai? Entre otras cosas. Y ahí decide tomar terapia recién, ¿cachai? Y la terapia es tan hermosa esa, en definitiva, que después, cuando se lo ofrecen por segunda vez, porque pucha, la persona que trajeron no resultó, él dice que sí. ¿Ya? O sea, con eso le digo todo, o sea, en definitiva, de que la terapia cognitivo-conductual en él hizo un efecto increíble. Entonces, se pueden construir los efectos, disculpen, los objetivos terapéuticos a través de estrategias súper simples como el SMART, ¿verdad? Con objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales, pero también, ojo, se pueden trabajar en conjunto en una sesión, ¿ya? Obviamente, un poquito colocando lo simple, a lo mejor colocándolo en términos mucho más sencillos o colocándole indicadores fundamentales. ¿Ya? Y la psicoeducación, ojo, también es obligatoria desde la TCC. ¿Ya? Nosotros tenemos que hablar, obviamente, con el paciente, tenemos que explicar lo que tiene, tenemos que explicarle los posibles síntomas que esto puede llevar. ¿Ya? Y no solo, ojo, al paciente. En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, obviamente, hay que explicárselo a la familia. ¿Sí? Yo tengo una ley, por así decirlo. Si el paciente mío tiene menos de 18 años, la primera sesión siempre es con los padres, siempre. Si el paciente tiene más de 18 años, no, está bien, con el paciente nomás. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a veces uno en esa primera entrevista con los papás recopila mucha información y a veces, pucha, disculpen lo que voy a decir, pero a veces uno en esa primera sesión, eh, de verdad que uno se da cuenta que los que deberían estar sentados ahí son los papás más que el joven. ¿Bien? Entonces, en definitiva, ¿qué les quiero decir con esto? Que el trabajar con adolescentes es muy distinto que trabajar con adultos, porque nosotros tenemos que trabajar con la familia, tenemos que incorporar la sesión a la familia, por ejemplo, o con la persona que esté, ojo, porque muchas veces me ha pasado a mí, no sé si le ha pasado a usted, em, que de repente estoy trabajando con los abuelos, porque los papás no aparecen, pues. O de repente estoy trabajando con la mamá nomás, porque el papá no existe. ¿Sí? Entonces, en estricto rigor, nosotros tenemos que incluir el entorno y tenemos que incluirlo, obviamente, en ciertos momentos que son críticos y por eso, obviamente, la terapia cognitivo-conductual, eso también lo tiene, ojo, lo tiene súper documentado. ¿Sí? Por ejemplo, existe una orientación dentro de la terapia cognitivo-conductual que los invito a revisar, una que se llama terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, por ejemplo, que te dice en qué sesiones tienes que incorporar a cada uno de los padres. También está la terapia cognitivo-conductual mejorada, se llama, terapia cognitivo-conductual Enhancement, que también te dice en qué momentos críticos tú tienes que incorporar a los papás en la terapia. Entonces,
es finalmente una muy buena ayuda, una muy buena guía, cuando de pronto estamos medio perdidos. Pues, si nadie aprendió siendo psicólogo de la nada, pues obviamente todos obviamente trabajamos y aprendemos la terapia muchas veces haciendo. ¿Ya? Y por lo tanto existen, ojo, distintos tipos de técnicas. ¿Ya? Y las técnicas las vamos a dividir en las técnicas de primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿verdad? Dentro de las técnicas de la primera generación, discúlpenme, van a estar todas las técnicas más clásicas, ¿ya? Las que van a estar asociadas, por ejemplo, con lo que muy bien dejó establecido Skinner, con todas las técnicas que tienen que ver con el conocimiento operante, ¿ya? Que están ligadas al refuerzo, al castigo y a la extinción, ¿verdad? En estricto rigor, esto nosotros no lo vemos mucho en la terapia, pero sí, por ejemplo, lo vemos mucho más cuando hacemos, no sé, trabajos de intervención más grupales en colegio, entre otras cosas, ¿ya? Pero es importante finalmente ocupar, también introducir muchas veces a los papás a este tipo de estrategias que son súper sencillas, pero que terminan siendo súper interesantes, ¿ya? También los registros de conducta son súper importantes, ¿ya? Tal como les decía anteriormente, los registros de conducta muchas veces nos van a ayudar a que el paciente pueda tomar conciencia un poco de lo que tiene, ¿ya? Y de qué forma esto lo está afectando, ¿ya? Podemos ocupar el registro ABC, que es muy clásico de ELIS, podemos ocupar los registros de frecuencia, que nosotros mismos podemos construir. Yo he construido varios de esos dependiendo del caso. O también podemos construir registros de intensidad. A veces eh, yo les pido a mis pacientes que puedan como un poco colocar la intensidad de 0 a 100. Siempre les digo así como, oye, ¿cómo está la ansiedad? De 0 a 100, siendo que la ansiedad 100 significa que está ahí en plena crisis de pánico, pensé que te iba a morir. 0, que está absolutamente tranquilo. ¿Ya? Entonces muchas veces los pacientes, claro, logran ellos identificar en qué momentos aumenta la angustia, qué situaciones son las que aumentan la angustia y por qué aumenta esa angustia. Entonces, efectivamente son muy buenos. ¿Ya? También están estos programas de reforzamiento que son habituales, que probablemente ustedes aprendieron en el colegio. La economía de ficha probablemente es lejos la más conocida, ¿verdad? Pero que a veces es poco aplicable en ciertos contextos. Pero bueno, son estrategias que pueden utilizarlas ustedes, ¿ya? También los ensayos conductuales. A mí me encantan mucho los ensayos conductuales, debo reconocerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros en la consulta identificamos la conducta a modificar, hacemos, por ejemplo, el moldeamiento de la conducta, demostramos finalmente de qué forma lo tiene que hacer el paciente y después, obviamente, cómo lo lleva a la práctica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, solamente un ejemplo que me acuerdo ahora, y un paciente me decía, pucha, no, yo no sé qué, el profesor no me va a recibir, ¿cachai? Porque el profesor es súper pesado, el profesor pucha, es súper déspota. Entonces, ok, hagamos un ensayo, ¿ya? Hagamos un experimento, le dije. Perfecto, ¿cuál es el experimento? Saca tu celular, ¿ya? Ok. Escribe al profesor, pide una cita, ¿ya? Mira, lo peor que puede pasar es que no te responda, porque a lo mejor confirma tu hipótesis, pero lo mejor que puede pasar es que sí te responda, ¿ya? Y claro, efectivamente este chico le escribió al profesor, el profesor, pucha, le dijo, ven mañana a mi oficina, le dijo cómo tenía que mejorar la forma de aprendizaje, o sea, se, pucha, se cambiaron todas las distorsiones cognitivas que él pudiera haber tenido. Y eso obviamente se generaliza, porque en definitiva uno en las sesiones también le puede decir, mira, ¿te acuerdas lo que te pasó con tu profe? Esto pareciera ser lo mismo, ¿no? Porque de no estás partiendo, como siempre le digo yo, viajando antes de viajar. ¿Cachai? Yo siempre le digo esto a mis pacientes, esta es una frase clásica mía. Yo le digo, no viajes antes de viajar. ¿Ya? Porque claro, una persona ya siente que se aburrió, siente que lo va a pasar mal, ¿cachai? Y no es ni siquiera ello, ¿ya? Entonces también el entrenamiento en habilidades sociales, súper clásico, ¿verdad? ¿Ya? Pero la terapia cognitivo-conductual, claro, lo hace y lo hace súper bien. En definitiva, ayuda a los pacientes paso a paso a mejorar sus habilidades sociales, ¿ya? Lo podemos hacer a través de role-playing, a través también de este tipo de, de juegos de roles, ¿cachai? Podemos en definitiva hacer estos experimentos conductuales, por ejemplo. Entonces, efectivamente, el entrenamiento en habilidades sociales es súper importante. Ojo, y no solamente para pacientes que tienen problemas en habilidades sociales, porque de pronto, ojo, y esto creo que es importante decirlo, de pronto hay pacientes que tienen otra patología, como una depresión, un trastorno de ansiedad,
en donde la misma patología desciende la habilidad social. Por lo tanto, también reforzar estas habilidades sociales pareciera ser un elemento central. ¿Ya? También técnicas de exposición. ¿Ya? Estas técnicas son maravillosas, o sea, pero hay que aprender a hacerlas, ojo. ¿Ya? Eh, Hay personas que le tienen miedo a esto. Por ejemplo, hay técnicas cognitivas conductuales que son súper eficaces, como por ejemplo las técnicas de reprocesamiento cognitivo. ¿Ya? Fíjense las técnicas de reprocesamiento cognitivo, yo lo enseño en el curso que hago de terapia cognitiva conductual del estrés postraumático. eh, es ir sesión a sesión, ojo, que el paciente relate la situación traumática vivida. Entonces ahí, ojo, nosotros lo que vamos viendo son los stop points, o sea, cuáles son los puntos como que el paciente está detenido, ¿ya? Sí, hay que tener entrenamiento para hacerlo, pues, ojo, ¿ya? Pero es una técnica de exposición, o la más clásica probablemente que usted debe conocer por ahí, es la de sensibilización sistemática. También una técnica de exposición súper, súper interesantísima, que ojo, yo nunca la recomiendo en las primeras sesiones, ya jamás, por cierto. ¿Ya? Yo generalmente cuando hago estrategias de este tipo, eh, el paciente ya tiene unas sesiones en el cuerpo, ya no me meto al tiro a hacer estas terapias tan complejas. ¿Ya? Y bueno, la estrategia de segunda generación, pues, ahí vamos evolucionando, ¿verdad? Pasamos de lo conductual, ¿ya? Y ahora pasamos a lo cognitivo, ¿ya? Y aparecen autores súper importantes como Lazarus, Ellis, Mankenbaum, Peraski, por ejemplo, Beck, la Judith Beck, que es la hija de Beck, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, en definitiva, aquí el foco de intervención está en los procesos cognitivos. ¿Ya? Y aquí aparece todo un lenguaje nuevo que hasta el día de hoy lo seguimos ocupando, que es, por ejemplo, el reprocesamiento de la información, la reestructuración cognitiva, por ejemplo. Ya aprendemos acá que aparecieron unas cosas que se llaman esquemas, ¿verdad? Y que esos esquemas parecieran ser los que finalmente son los que gatillan estas distorsiones cognitivas, por lo tanto nosotros podemos llegar a esos esquemas a través de las distorsiones cognitivas. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que es súper clave, a mi juicio, acá, es que el paciente logre identificar estos pensamientos desadaptativos, ¿verdad? Estas creencias irracionales o distorsiones cognitivas, ¿ya? Y después hacerle frente, ¿ya? O sea, en definitiva, es detectar, obviamente reprocesar y obviamente colocar una nueva información. Son términos súper simples, pero es mucho más difícil, ¿ya? De lo que parece, ¿ya? Entonces muchas veces aquí vamos a tener estos retos con los adolescentes porque a veces los adolescentes no pescan, ¿ya? Les cuesta a veces pescar. Y aquí una humilde recomendación nomás. Yo creo que no tenga miedo, honestamente, de pasar 2 o 3 sesiones tratando de fomentar mucho el vínculo terapéutico, ¿ya? Porque de verdad, una vez que efectivamente hay una buena relación con el paciente, queridos colegas, de verdad que la técnica pasa muy, muy simple, ¿ya? No cometa el error, yo siempre digo esto, yo cometí el error al principio de mi carrera de ser un psicólogo de manual, así me llamaba a mí mismo, ¿ya? Porque me llegaba un paciente con crisis de pánico, ya sé que va a ser el uno, el 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5. Claro, probablemente sabía súper bien la cuestión teórica, ¿cachai? Pero como no me dedicaba bien al vínculo terapéutico con el paciente, claro, las técnicas no resultaban, ¿ya? Porque en definitiva el paciente no confiaba en mí, no creía en mí, y claro, en definitiva, y tiene lógica, pues, ¿ya? Entonces, ojo con la adolescente, la relación terapéutica es súper importante. ¿Ya? Demasiado importante, ¿ya? Y ahí aparecen técnicas interesantes, como la reestructuración cognitiva. Yo siempre digo que hay técnicas viejitas, pero buenas, ¿ya? Y esta es una técnica increíble, ¿ya? Pero hay que aprender a hacerla bien, porque yo me he dado cuenta que algunos colegas, y esto lo insisto con mucho respeto, algunos colegas dicen, no, yo odio el cognitivo conductual, los odio, ¿ya? Son todos unos robots los cognitivos conductuales. Y después uno ve lo que está haciendo en la terapia y está haciendo técnicas de reestructuración cognitiva cognitivo-conductuales. ¿Cachai? Entonces, a veces, pucha, a veces es bueno conocer el enemigo, inclusive, si usted quiere ponerlo así, pero hágalo bien, ¿ya? Porque si no, obviamente no lo resulta. Y la reestructuración cognitiva es una técnica súper sencilla, súper mecánica, que funciona súper bien si el paciente la integra, ¿ya?
De hecho, yo he tenido pacientes que solamente conmigo se han quedado con reestructuración cognitiva y de ahí no han seguido avanzando. ¿Ya? O sea, de ahí se han ido a alta porque es un poco lo que querían, es lo que necesitaban, una estructura, una forma de identificar el problema, después cómo modificarlo. Y como siempre digo, a los pacientes más jóvenes como los adolescentes les digo, mira, la reestructuración cognitiva es como colocarte un antivirus en la cabeza. ¿Por qué? Porque en definitiva detecto el virus, o sea, detecto ese pensamiento negativo, ¿ya? Lo analizo, ¿verdad? Si lo que hace el antivirus es detectar el antivirus y lo trata de eliminar, y después elimino ese pensamiento. ¿Ya? Entonces, claro, funciona súper bien, ojo. Pero, ojo, también es importante ser honesto, que no todas las cosas se pueden trabajar netamente con reestructuración cognitiva. Por ejemplo, situaciones de trauma complejo. Ojo, si bien sí, la reestructuración cognitiva es buena, sí es verdad, pero hay de pronto situaciones que merecen otro tipo de tratativa. Y para eso, queridos colegas, están las estrategias de tercera generación, ¿ya? Que yo de verdad cada vez me he ido ocurriendo más. ¿Para qué les voy a mentir? Yo partí siendo conductista a hacerlo, conductista a hacerlo, así no existe la emoción, no existe, así de mal. Después pasé a ser cognitivo así, pero mal, así ya la conducta no vale. ¿Ya? Y ahora, claro, ya estoy evolucionando y ya estoy evolucionando en realidad. Estoy en la tercera generación, estoy como, ¿cómo se llama esta cosa? Estoy como el Pokémon, he evolucionado con el tiempo, ¿cachai? Pasé de ser conductista G hasta, pucha, ahora estoy obviamente en una cosa de que me hace mucho más contento y me hace mucho más sentido finalmente. ¿Ya? Entonces, claro, la reestructuración cognitiva nos ayuda porque podemos hacer que nuestros pacientes adolescentes puedan aprender a registrar sus pensamientos, por ejemplo, puedan empezar a entender lo irracional de su idea. Por ejemplo, me acuerdo de una chica que en algún momento ella me dijo que las notas en el colegio son como un tatuaje, me decía. ¿Ya? O sea, imagínense un adolescente con esa carga afectiva, cognitiva, de que si me saco menos de un 7 la vida se me acaba. O sea, y a veces, ojo, nos vamos a encontrar con personas que tienen estos temas, o sea, que son demasiado autoexigentes y efectivamente no se dan cuenta de cómo los pensamientos los dañan. ¿Bien? Por lo tanto, lo que uno hace en la segunda generación es ayudar al paciente a detectar, obviamente, esas creencias irracionales, a detectar esas distorsiones cognitivas, y a las clásicas, aquí les puse algunas, los filtros mental, catastrofismo, la lectura mental, la sobregeneralización, que son muchos más, pero les puse algunas nomás. ¿Bien? Y luego de eso, obviamente, reestructurar. ¿Bien? ¿De qué forma? Hay muchas técnicas. A partir, tenemos la flecha descendente, tenemos el diálogo socrático, por ejemplo, tenemos la problematización, o sea, son muchas técnicas las que nos ayudan muchas veces al paciente, ayudar al paciente que cambie o reestructure cognitivamente. ¿Bien? También están las técnicas de resolución de problemas, que son fantásticas, honestamente. ¿Bien? Porque estas nos ayudan finalmente a separar, y aquí lo puse súper claro, a separar, a ver, que me gusta sacar el lapicito, ¿no? Disculpen, este lapicito me gusta, ¿ya? A separar los hechos de la interpretación. Eso es súper relevante, porque, ojo, recuerde que nosotros no sufrimos por las situaciones, sino que sufrimos por las interpretaciones. ¿Ya? Ahí está el problema. ¿Ya? En la interpretación finalmente. O sea, yo no sufro porque mi esposa llegue enojada, por cierto, ¿ya? Sino que sufro por la interpretación que tengo. O sea, porque habrá llegado enojada, a lo mejor dije algo malo, a lo mejor dijeron algo malo de mí, ¿cachai? Entonces, yo sufro muchas veces por, obviamente, como les digo, la interpretación. Y más aún, ojo, ¿ya? Y esto tiene que ver con la terapia metacognitiva, que está también en la actualidad, y más aún sufro mucho por la rumiación, sufro mucho por los pensamientos, porque esos pensamientos se repiten y no los puedo controlar. ¿Ya? También esta técnica me gusta mucho, las pruebas de la realidad, ¿cachai? O sea, por ejemplo, decirle al paciente que se atreva, que haga las cosas, por ejemplo, iniciar una conversación que él creía que no podía, levantar la mano, como les puse aquí una imagen, expresar su opinión y, uy, claro, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Pasó algo terrible? ¿Fue catastrófico, por ejemplo? ¿Y qué pasa si te equivocas? O sea, ¿quién no se ha equivocado? Entonces,
En definitiva, yo creo que las estrategias de segunda generación nos ayudan un poco como a regular esos pensamientos extremistas que de pronto todos nosotros tenemos. Yo le explico de esta forma a los adolescentes, les digo, mira, pero todos nosotros tenemos virus mentales, todos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hace la terapia cognitivo-conductual es que colocaste este antivirus, como decía anteriormente, pero la idea es que tú puedas aprender a reconocer cuando llegó ese virus, ¿ya? Para después, obviamente, poder hacer el cambio. ¿Ya? Y también están los ensayos conductuales, por ejemplo, en donde efectivamente podemos hacerlo a través como de imaginería. Yo trabajo mucho con imaginería, honestamente, a través de, por ejemplo, siempre hago esto, un ejercicio de relajación, de respiración, por ejemplo, y después a medida que vamos avanzando en el ejercicio de respiración, voy colocando imágenes o voy colocando al paciente en ciertas situaciones, entonces le pido que por favor piense cómo sería este resultado. Y hay otra estrategia bien interesante, ¿no? Que después cuando pasamos ya a la estrategia de tercera generación, claramente esta cuestión explota. ¿Ya? Porque claro, estamos netamente ahora en la tercera generación y todos los días estamos descubriendo formas nuevas de acercarnos a las patologías, porque las estrategias de tercera generación efectivamente han evolucionado totalmente. ¿Ya? Y ojo, no solamente los registros son importantes, o sea, en definitiva que pueden ser en papel, por ejemplo, ¿ya? Que pueden ser a través de escalas, miren este, o puede ser a través de diarios estructurados, por ejemplo. ¿Ya? Yo no ocupo mucho los diarios estructurados, no les voy a mentir. Pero, por ejemplo, hay aplicaciones también que pueden ir los pacientes anotando, por ejemplo, las cosas que les pasan. Por ejemplo, yo ya me he rendido ante el celular, honestamente. O sea, los adolescentes van para todos lados con el celular. Entonces yo siempre les digo, oye, en el celular, ábrete un note y ahí vamos a ir anotando, por ejemplo, eh, vamos a ir anotando las situaciones que te generan mayor malestar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el celular anda trayendo en todos lados. ¿Ya? Y así obviamente el paciente puede empezar a tener mucho mejor manejo. ¿Ya? Y también, ojo, dentro de las estrategias de segunda generación están todas estas buenas estrategias que identificamos como, por ejemplo, para el manejo de las emociones, reconocer las señales físicas, nombrar las emociones, ¿se acuerdan de distinguir intensidad entre las variables, entre otras cosas? Entonces, en definitiva, la terapia cognitiva conductual de segunda generación ayudó mucho en procesos tan simples como las habilidades sociales, la asertividad, por ejemplo, practicarla dentro de las sesiones, por ejemplo, y entender efectivamente que la cognición es tremendamente importante. ¿Ya? Pero la guinda de la torta probablemente es la que estamos ahora. ¿Ya? Tenemos la terapia de aceptación compromiso, la terapia dialéctico-conductual, la terapia basada en mindfulness, la terapia basada en compasión, la terapia metacognitiva, ojo, la terapia de reprocesamiento de la información. O sea, tenemos una cantidad de nuevas estrategias que probablemente, pucha, esto está en evolución. ¿Ya? Y esta estrategia hay que aprender a aplicar. Por ejemplo, la terapia de aceptación compromiso probablemente, según mi opinión, es la estrategia que podemos llegar a un mejor entendimiento y llevar al paciente a una remisión muchas veces de patología. ¿Ya? Porque tiene 6 procesos súper interesantes. Yo creo que la terapia de aceptación compromiso se distingue mucho del otro tipo de terapia porque tiene procesos muy particulares, como por ejemplo el mindfulness, el contacto obviamente del momento presente, tiene estrategias de difusión cognitiva, ojo, ¿ya? Que muchas otras, ojo, que otros paradigmas, el sistémico, por ejemplo, están aplicando esta estrategia de difusión cognitiva, ¿cachai? O sea, sacar de este mismo, de la misma terapia de aceptación compromiso, ¿ya? La aceptación, el yo como contexto, el trabajar con los valores, ojo, el trabajar con los valores de los adolescentes es pero fundamental, o sea, es fantástica esta técnica, ¿ya? Y efectivamente les puede hacer acciones comprometidas. Yo creo que la terapia de aceptación compromiso claramente, de verdad, se las recomiendo de corazón y van a encontrar muchas veces respuestas que ustedes no encontraban antes, ¿ya? De hecho, a mí me pasó, por eso empecé a buscar otro tipo de estrategias, porque, ¿para qué les voy a mentir? Yo estaba muy cómodo con la estrategia de segunda generación, ¿ya? O sea, estaba muy cómodo haciendo reestructuración cognitiva, pero en el fondo de mi corazón, no les voy a mentir, en el fondo de mi corazón yo sentía que, pucha, que no llegaba a resoluciones profundas de la terapia. Pero con la terapia de aceptación compromiso, queridos colegas, pucha, la cosa ha cambiado diametralmente. ¿Ya?
También, ojo, la terapia centrada en los esquemas, mírenla. Yo creo que se van a sorprender, porque la terapia centrada en los esquemas, si bien es una terapia cognitivo-conductual de tercera generación, saca lo mejor de la segunda generación, ojo, trabaja con técnicas de la Gestalt, de humanismo, trabaja con elementos del psicoanálisis. De hecho, el entendimiento de los casos es mucho mejor a través de la terapia centrada en los esquemas. ¿Ya? Y todo eso aprendido y aplicado a adolescentes funciona extraordinariamente bien. ¿Ya? Otra estrategia que funciona extraordinariamente increíble es el mindfulness. Ojo, si obviamente el adolescente enganche, porque de pronto puede haber, evidentemente, ciertos adolescentes que no enganchan con esto, pero hay otras cosas. Tenemos técnicas de relajación, de respiración, la técnica cuadrática, tenemos obviamente la 4-7-8, por ejemplo, la 4-4-4, ¿cachai? En definitiva, nosotros como cognitivos conductuales tenemos respuesta. ¿Ya? En estricto rigor, tenemos finalmente cómo hacer frente a ciertas situaciones. La mindfulness funciona extraordinario, ¿ya? Por cierto, ¿ya? Estudie mindfulness, ¿ya? Haga mindfulness. De verdad que yo al principio, de nuevo voy a confesarme frente a usted, yo decía, no, el mindfulness debe ser una cuestión chanta, ¿cachai? Eh, no, porque después me di cuenta que había mucha evidencia científica que evidentemente, pucha, reforzaba la idea de que esta atención plena, de ser consciente finalmente, única y exclusivamente de la respiración durante 5 o 10 minutos diariamente, oye, genera un bálsamo cognitivo. ¿Ya? Entonces, es importante abrirse, chiquillos. ¿Ya? Es no olvidar lo que les dije al principio de esta sesión, no olvidar al paciente. ¿Ya? Porque si de pronto usted puede aplicar una técnica de tercera generación y eso le va a hacer bien a su paciente, bueno, hágalo, ojo. ¿Ya? No tiene, en definitiva, yo sé que algunos terapeutas, sobre todo los de tercera generación, algunos son medio religiosos, por cierto, porque efectivamente que la visión es distinta. ¿Ya? Sí, sí, de eso lo tengo absolutamente claro. Efectivamente, el tema de la psicopatología, del entendimiento, de la queja, del sufrimiento del paciente cambia, sí, por supuesto. Pero tu paciente igual se puede ver beneficiado con la estrategia de difusión cognitiva, por ejemplo. ¿Ya? Se puede ver beneficiado con metáforas, por ejemplo. Ayudar al paciente a reformular ciertas situaciones verbales, por ejemplo. ¿Ya? A trabajar con estas ideas de pronto de que la evitación, por ejemplo, perpetúa la sintomatología. ¿Ya? Bueno, ya se me acabó el tiempo, pero también la aceptación de las emociones, ¿cachai? O sea, hay muchas técnicas nuevas, chiquillos, que son importantes revisarlo. O sea, hay varias metáforas con las cuales trabajamos en la terapia de aceptación compromiso que funcionan extraordinariamente bien con los pacientes. Esta, por lo menos a mí, yo siempre, esta es una de las primeras que hago, que es la clarificación de los valores, ¿ya? Que ahí tengo algunos formularios súper estandarizados, que bueno, lo he hecho yo, ahí también los dejo para los chiquillos que toman el diplomado, porque en definitiva yo creo que esta estrategia es potentísima. Porque fíjense sus pacientes, muchos de sus pacientes llegan con los valores propios trastocados, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, no quieren estar en esa relación de pareja, pero están en esa relación de pareja. No quieren estudiar lo que están estudiando, pero están estudiando eso. No les gusta el trabajo, pero están trabajando en eso. Entonces, muchas veces creo yo que las personas llegan a terapia porque efectivamente se han alejado de sus propios sistemas de valores y el ordenamiento de esto de verdad que es potentísimo. ¿Ya? Y si esto después lo unimos con acciones comprometidas, de verdad que tenemos un cambio conductual muy, muy importante. ¿Ya? Y asimismo, también tenemos otras estrategias clásicas como la marcha Linehan, que nos ha ayudado un poquito a la aceptación, a que nuestros pacientes finalmente más que cambien, es que acepten el dolor, muchas veces a tolerar este malestar con técnicas súper específicas, súper increíbles, por ejemplo, y entender, ojo, que hay técnicas súper efectivas para regularse emocionalmente. Por ejemplo, yo no me pierdo, si tengo un paciente adolescente que cacho que tiene temas medio limítrofes, tiene oscilaciones graves en el estado, bueno, aplico estrategias de BT. ¿Ya? Si después de esto todo va bien, entonces voy con estrategias de aceptación y compromiso, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente, la terapia basada en la compasión. ¿Ya? Yo creo que aquí tenemos una crisis, pues, probablemente nosotros como ser humano, ya que de verdad no nos tratamos muy bien. Eh, si no hagan este ejemplo, yo siempre esta tarea se las dejo a mis pacientes. ¿Ya? En la semana les digo, anota
cómo te tratas cada vez que te equivocas. Esa es la tarea. Y de verdad, cuando los pacientes hacen la tarea, llegan a la otra semana, chut, así que se dan cuenta que son su peor enemigo. De verdad, así, increíble. O sea, me equivoqué en una tan tan mínima y me traté pésimo. Me traté pésimo. Entonces, en definitiva, yo creo que es interesante. También, ojo, hay que echarle una miradita, y esto un poco es lo que yo estoy investigando ahora, por eso lo puse acá. Yo estoy haciendo un programa de terapia, aceptación, compromiso para contextos escolares, para profesores. ¿Bien? Porque un poco la idea de la terapia, aceptación, compromiso no es que cambie la situación, sino que adaptarte de mejor forma, aceptar el sufrimiento, por ejemplo, colocar ciertas estrategias que te ayudan a llevarte al bienestar. ¿Ya? En definitiva, si nosotros llevamos la integración, podemos ver, por ejemplo, no sé, en un paciente adolescente con ansiedad social, podemos aplicar una exposición gradual, por ejemplo, reestructuración cognitiva, difusión cognitiva, ¿cachai? Entonces, en definitiva, la terapia cognitivo-conductual, de verdad, que va a ayudar mucho a resolver los problemas y los conflictos de nuestros pacientes. ¿Bien? Eso, lamento haberme pasado, pero son las 8:10, así que eso. ¿Bien? Ahí quedo atento a cualquier pregunta, observación, duda, inquietud. Muy bien, profesor. Genial. Vamos a dar el paso entonces a las preguntas y veo un par de manos levantadas. Te voy a dar la palabra, Sofía. Dale, Hola, ¿se me Sofía. escucha? Muy bien, Sofía. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va, bueno, si bien profesor usted dijo que, claro, esta terapia se enfoca en el presente, mi pregunta es si a lo mejor en las primeras sesiones del proceso psicoterapéutico se evalúa igual como la causa o el origen del malestar y desde ahí se trabaja para como disminuir los síntomas o no se presta atención como a dónde viene la sintomatología básicamente. No sé si me explico. Sí, te explicas súper bien. Sí, no, sí se hace, Sofía, por si acaso. Quizá a lo mejor me mal expliqué, pero cuando uno recibe un paciente, efectivamente la historia del paciente, situaciones traumáticas sí se tienen que contabilizar. Lo que pasa es que muchas veces los terapeutas cognitivos conductuales nos centramos en la sintomatología actual. ¿Me cachai? Entonces, si yo tengo un paciente con crisis de pánico, le voy a enseñar muchas técnicas para que empiece a controlar la ansiedad. Y después voy a ir a lo profundo. ¿Ya? ¿Y por qué hago esto? Porque en definitiva, cuando el paciente empieza a ver que logra controlar estas cosas, empieza a confiar en ti y después puedes ir a terapias más complejas. Ya, mira, te explico cómo lo hago yo. O sea, eh, siempre parto por estrategias más simples, técnicas de enraizamiento, por ejemplo, técnicas de relajación, respiración, que funcionan súper bien. Después de eso, generalmente voy con reestructuración cognitiva y después voy con una técnica un poquito más dura y después salto a una técnica mucho más profunda. Y ahí dentro de la más profunda está la terapia de aceptación compromiso, está, por ejemplo, la terapia centrada en los esquemas, que es maravillosa y que efectivamente puedes reparar cosas del pasado. ¿Bien? Entonces, sí, es verdad que al principio estamos centrados aquí y ahora, pero no es cierto que no vamos al pasado, porque muchas de las situaciones que tienen nuestros pacientes tienen que ver con eso. Mira, pucha, discúlpame lo que te voy a decir, pero yo en la universidad, cuando estudiaba, probablemente porque a lo mejor crecí en una burbuja, debo confesarlo, ¿cachai? Yo en la universidad decía, ¿por qué nos pasa tanto abuso sexual? Decía, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanto el apego? Chuta, pero después cuando salí la realidad, chuta, la cantidad de situaciones traumáticas que han vivido mujeres en razón de abuso es impresionante. Me llega a dar vergüenza la cuestión. O sea, yo pensé que eso no pasaba, pero pucha, lamentablemente es más común de lo que uno cree. Entonces, por ejemplo, con terapia aceptación compromiso o con terapia centrada en los esquemas, tú puedes abordar esas situaciones para darle un cierre final. ¿Me cachai? Entonces, en definitiva, lo que te quiero decir es que sí, efectivamente nos centramos en los síntomas actuales para que el paciente se mejore rápidamente, por así decirlo, tenga una buena, por así decirlo, un buen manejo del síntoma actual y después vamos a lo más profundo. No sé si respondo a tu pregunta. Muy bien. Tengo la mano levantada de Fabiola. Voy contigo, Fabiola. Hola, buenas noches. Saludos a todos y en especial al profesor. Yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Eh, Creo que en mis 17 años que llevo en el área social es una persona que está atendiendo.
que atiende, que ha estado con los adolescentes, que conoce a los adolescentes, que ha visto el conflicto de los adolescentes. Yo creo que las personas que sabemos o que llevamos mucho tiempo trabajando, sabemos desde dónde el terapeuta se para atender o para ver al paciente. Así que a mí me hace muy feliz escucharlo, estimado Jonathan. Qué bueno, Lo gracias. anterior, que creo que al César lo que es del César, hace poco, hace un mes más o menos, empecé en una residencia de adolescentes del área de protección. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Venían yo estoy acá hablando bajo el secreto terapéutico, que me imagino que todos saben de lo que yo estoy hablando, y esto queda acá. Entonces, vienen de una residencia X de acá de La Serena y pasan a las 12 de la noche a otra residencia. Entonces, son 3 adolescentes que pasan de una casa, de una residencia a otra casa, con otros profesionales, que estaba el director y yo en este caso. ¿Y a qué voy con esto? Con la terapia de aceptación y compromiso, que yo la defendí en mi tesis, no fui muy bien entendida. Yo la estudié 3 meses, más lo que aprendí de usted. Y una chica dice, porque yo en la noche a la 1 de la mañana le preparo, estábamos recién en esta casa, recibiendo recién a esta chica, le preparo un tecito, le hago un pan, porque sé que el vínculo, tal como usted lo señala, es lo más importante. Entonces, yo le hago un tecito, le hago un pan, empezamos a conversar con estas 3 chiquillas, y ella, una de las chicas me dice, de 17 años, me dijo, yo sé cuál es la historia de mi vida, yo sé que mis papás nunca me quisieron, yo sé que mi mamá no me quiso, están todos presos, que tengo un balazo en la guata, me abusaron de mí muchas veces, pero esta es mi vida y yo ya lo acepté. Pero yo no quiero ser como ellos, yo quiero cambiar. Y eso es lo que yo quiero. Entonces yo entre mi mente, lo voy a poner entre paréntesis, CTM, y yo dije, esta niña, primera vez que escucho un discurso así. Entonces la chica había aceptado todo esto que pasó, que ya está en otros programas, con malos psicólogos, con malas intervenciones, sin trabajar el trauma de la manera que corresponde, pero esta chica acepta esto, y es una chica que ahora va a la escuela, estudia frente a toda la adversidad. Entonces, yo creo que el terapeuta tiene que estar muy bien situado para poder trabajar con esto, trabajar con lo que las niñas o con los adolescentes nos entregan, valorar, como usted lo dice, con mucho respeto lo que ellos dicen también. Entonces, ella acepta todo esto que tiene y con eso avanza, porque hay un cambio. Pero ¿qué pasa si yo tengo el prejuicio de que esto no va a ser? O si yo no creo en la técnica, o si yo no creo en ella, o si yo no creo en mí. O sea, son muchos temas. Yo fui hace poco, lo puse yo ahí en el chat, hace como 3 meses, a una reunión que era antes Mejor Niñez y ahora el Servicio de Protección a la Infancia, donde había un psicólogo, que yo dije, bueno, este gallo sí que sabe de lo que está hablando. Y habla, ¿por qué? Porque antes de los 18 años uno no puede diagnosticar, sí está claro, pero sí hay muchos rasgos que tienen los adolescentes ahora, porque hay mucho daño, hay mucho trauma, y gente que está ahí en ese espacio, que no sabe de lo que está hablando, que no conoce a los adolescentes y que no valora lo que ellos dicen, y es un largo etcétera. Entonces no quiero extenderme, pero tiene que ver con lo que usted señala, que yo le tengo todo mi respeto, y con todos los que están en el chat, que es harta gente, pero valorar lo que los adolescentes dicen, situarnos bien, aprender las técnicas, estudiar, ser Mateo, y también tener una escucha, una comprensión y un amor sobre lo que ellos señalan, porque muchas veces el terapeuta es el camino que ellos tienen para hacer un cambio. Disculpe Sí, que me haya sentido, pero... no, súper bien. Mira, a veces, mira, quizás voy a ser, quizás un poco contradictorio lo que te voy a decir, pero sí, la técnica es súper importante, pero yo te aseguro que el amor también. Y a veces la única persona que le ha mostrado cariño a estos chicos somos nosotros. De hecho, ojo, y aquí solamente una recomendación nomás para los colegas más jóvenes quizás, es que cuando usted tenga un adolescente, por ejemplo, con un trastorno de ánimo, ideación suicida, pensamiento suicida, nunca dejen de preguntar el estado de ánimo. ¿Sí? Porque a veces, lamentablemente, nosotros somos la única luz de esperanza que tiene este adolescente, ¿cachai? Entonces, a veces tienen miedo ellos de defraudarnos. ¿Ya? Entonces yo les digo, mira, por favor, dime si esto resulta o no. Yo siempre estoy repitiendo. Pero la idea es ayudarte, ¿cachai? Entonces, yo creo que el vínculo es súper importante, y cuando lo establecemos bien, pucha, de verdad que tenemos cambios profundos, porque el adolescente sabe de que uno quiere lo mejor para él o para ella. ¿Ya?
Así que te agradezco ahí tu opinión y te agradezco ahí. Sigue adelante nomás, porque ¿cachai? A veces uno es mal entendido, como dijiste en la terapia de aceptación compromiso. Sí, lo que pasa es que a veces hay personas que están con paradigmas antiguos, ¿cachai? O simplemente un poco lo que les comentaba yo. A veces hay personas, psicólogos, personas que no quieren probar nuevas cosas. Y está perfecto, pero yo creo que también hay que dejar al otro que siga su camino. ¿No? Yo creo que entre todos nos podemos respetar. ¿No? Eso pues, chiquillos. Oye, pero no al tiempo, no sé, yo creo que estamos, otra pregunta, no sé, la última, no sé. Ya, profesor, tengo ahí a Antonia, ¿le parece? Para Vale, finalizar la ronda de preguntas. vamos con la Voy contigo, Antonia. Antonia. Te escuchamos, Antonia. Antonia Fuentes. Todo el seminario muy interesante. Yo soy estudiante de psicología actualmente. Yo todavía no escucho, no sé si le puedes subir el volumen o yo estoy mal. Yo estoy mal. Te escuchamos bajito, Antonia. No puedo hablar con el chat igualmente. Es muy sencillo. Te escuchamos muy lejos. Pero ahí les voy a, ahí para los colegas que están preguntando ahí, las presentaciones de ustedes, por si acaso se las voy a dejar disponibles. ¿Dónde las suben, amigos? No, no sé dónde las suben, pero en algún lado las suben, por si acaso. ¿Ya? Pero se las voy a dejar para que la tengan. O si hay alguna idea que quieren rescatar de ahí, pues perfecto, de ustedes, no hay ningún problema. Yo creo en la ciencia abierta, por cierto, así que yo, si gustan, yo les puedo compartir mi perfil también de Scholar Google para que revisen los artículos que hemos publicado, para que revisen un poquito en lo que estamos, porque yo creo que de verdad entre todos podemos hacer algo para hacer mejor esta sociedad, chiquillos. O sea, yo creo que no hay ninguna profesión, discúlpenme el resto de las profesiones, ninguna profesión mejor que ser psicólogo o trabajar desde el ámbito de la salud, efectivamente, o desde el ámbito del ámbito social. Porque imagínense, nosotros ayudamos y más encima nos pagan. O sea, qué mejor, ¿cachai? O sea, en definitiva, eh, pucha, de verdad, sigan adelante, sigan capacitándose y es muy importante, chiquillos, de verdad que piensen en sus pacientes. No pierdan nunca de vista al paciente, queridos colegas, de verdad. Porque a veces hay colegas que se ciegan, ¿cachai? Ah, no, es que yo no soy cognitivo conductual, entonces no hago esto. No, porque si es lo mejor para el paciente, bueno, démosle, ¿cachai? Entonces, denle una oportunidad. Así que eso pues chiquillos, un abrazo. Ahora hay ¿cómo se llama esta cuestión? Hay un sorteo, que gane el más mejor, ¿ya? Así que no sé, Tremendo mensaje para cerrar, profesor. Un saludo muy, muy grande. eso porque les vaya bien.